El profesor Augusto Fonseca tomó el examen de Lucía con 2 dedos, como si estuviera contaminado. 9 idiomas. Su risa cortó el silencio del aula. ¿Tú? Imposible. Vuelve a ordeñar vacas, campesina. Rasgó la hoja en 4 pedazos. Lucía apretó el diccionario de su abuelo contra el pecho sin decir nada. El profesor, los alumnos, toda la escuela. Nadie imaginó lo que esa alumna simple de camisa a cuadros haría en apenas 3 semanas. El pueblo de San Isidro del Valle no aparecía en ningún mapa importante. Enclavado entre montañas y caminos de tierra, sus habitantes vivían del ganado, de cultivos modestos y de una fe inquebrantable en que el trabajo honesto era la única herencia que valía la pena dejar. Allí, en una casa de adobe con techo de lámina, vivía Lucía Esperanza Medina junto a su madre Elena y los recuerdos de un abuelo que había muerto cuando ella tenía apenas 8 años. Sebastián Medina no había sido un hombre común. Hijo de campesinos analfabetos, había aprendido a leer solo a los 12 años, usando periódicos viejos que encontraba en el basurero del pueblo vecino. Pero lo que comenzó como curiosidad se transformó en obsesión. A los 15, un camionero que pasaba por la región le regaló un diccionario de español-inglés con las tapas rotas. Sebastián lo estudió completo en 4 meses. Luego vinieron el francés, el portugués, el alemán. Trabajó en barcos mercantes durante 20 años, cruzando océanos, aprendiendo idiomas en cada puerto: mandarín en Shanghái, árabe en Casablanca, japonés en Yokohama, ruso en Vladivostok, italiano en Nápoles. Cuando regresó a San Isidro a los 50 años, traía consigo un baúl lleno de diccionarios, cuadernos con anotaciones en 12 idiomas diferentes y una filosofía simple que repetiría hasta su último día. El conocimiento no tiene dueño, mija. No necesitas permiso de nadie para aprender. Lucía había sido su alumna más dedicada. Desde los 4 años, mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella se sentaba junto a su abuelo en el corredor de la casa, repitiendo palabras en idiomas que ni siquiera podía ubicar en un mapa. Sebastián había desarrollado un método particular. Asociaba cada idioma con un color, una emoción, una textura. El alemán era marrón, sólido como la madera de roble. El japonés era blanco, preciso como el filo de una katana. El árabe era dorado, ondulante como las dunas del desierto. «No memorices, Lucía», le decía mientras señalaba las páginas amarillentas de sus diccionarios. «Siente el idioma. Cada lengua tiene un corazón diferente». Para cuando cumplió 8 años, Lucía hablaba con fluidez español, inglés, francés y portugués. Entendía bastante alemán y estaba comenzando con el mandarín. Pero entonces llegó la enfermedad. Un cáncer silencioso que Sebastián había ignorado durante meses, convencido de que el dolor en el estómago era solo consecuencia de los años. Murió una tarde de octubre, sosteniendo la mano de su nieta, con el diccionario de tapas rotas sobre la mesa de noche. «Todo está aquí», fueron sus últimas palabras, tocando la frente de Lucía con un dedo tembloroso. «Y aquí», tocando su pecho. «Nunca dejes que nadie te diga que no puedes». Elena, la madre de Lucía, había observado aquella relación con una mezcla de orgullo y preocupación. Ella misma apenas había terminado la primaria. Trabajaba limpiando casas en el pueblo vecino, saliendo antes del amanecer y regresando cuando el sol ya se había ocultado. No entendía los idiomas que su hija murmuraba mientras lavaba los platos, pero reconocía en sus ojos la misma chispa que había visto en su padre. «Tu abuelo era especial», le dijo una noche, meses después del funeral. «Pero el mundo no siempre entiende a las personas especiales, mija. Ten cuidado». Lucía no comprendió esas palabras hasta 4 años después, cuando las circunstancias obligaron a Elena a tomar una decisión drástica. La escuela rural de San Isidro había cerrado por falta de fondos.
Si Lucía quería continuar estudiando, tendría que hacerlo en la ciudad, en el Instituto Central Simón Bolívar, a 3 horas de distancia. Elena consiguió un trabajo como empleada doméstica en casa de una familia acomodada. A cambio de un cuarto pequeño en la parte trasera y un salario modesto, podría llevar a su hija con ella. El primer día de clases, Lucía se levantó antes del amanecer. Se puso su mejor ropa, una camisa a cuadros rojos que su madre había comprado en el mercado de segunda mano, unos jeans gastados pero limpios y zapatos que habían sido reparados tantas veces que ya no recordaban su forma original. En su mochila, junto a los cuadernos nuevos, llevaba el diccionario de su abuelo, aquel de tapas rotas que había iniciado todo. El Instituto Central Simón Bolívar era un edificio imponente de 3 pisos, con columnas blancas y un patio central donde los estudiantes se congregaban en grupos claramente definidos. Lucía notó inmediatamente las divisiones. Los hijos de empresarios con sus uniformes impecables y teléfonos último modelo, los estudiantes de clase media que intentaban imitar a los primeros, y un pequeño grupo de becados que, como ella, parecían fuera de lugar. Encontró su salón en el 2º piso. Al entrar, las conversaciones se detuvieron. 30 pares de ojos la evaluaron de arriba a abajo. Una chica rubia en la primera fila soltó una risita que intentó disfrazar como tos. Lucía caminó hasta un pupitre vacío en la última fila junto a la ventana. Sacó sus cuadernos, los acomodó con cuidado y colocó el diccionario de su abuelo en la esquina del escritorio. Desde ahí podía ver las montañas a lo lejos, difuminadas por la bruma de la ciudad. Si entrecerraba los ojos, casi podía imaginar que veía San Isidro. La puerta se abrió con un golpe seco. El profesor Augusto Fonseca Rivero entró al salón como quien entra a su reino. Alto, delgado, con el cabello gris peinado hacia atrás y un traje que parecía costar más que todo el guardarropa de Lucía junto, tenía la mirada de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionar. «Buenos días», dijo sin mirar a nadie en particular. «Soy el profesor Fonseca. Enseño idiomas en esta institución desde hace 27 años. Español, inglés y francés». Hizo una pausa dramática. Y antes de que alguien pregunte, no aprenderán un idioma en un semestre. No aprenderán un idioma en un año. Aprenderán, si tienen suerte y disciplina, las bases que les permitirán no hacer el ridículo cuando viajen al extranjero. Sus ojos recorrieron el salón hasta detenerse en la última fila. En Lucía, en su camisa a cuadros, en el diccionario viejo sobre su escritorio. «Veo que tenemos una estudiante nueva». No era una bienvenida, era una sentencia. «Ponte de pie». Lucía obedeció. Sintió el peso de todas las miradas sobre ella, algunas curiosas, otras divertidas, esperando el espectáculo. «Nombre: Lucía Esperanza Medina, profesor». «¿Medina?» Fonseca arqueó una ceja. «¿De dónde vienes, Medina?» «De San Isidro del Valle, profesor». Un murmullo recorrió el salón. Alguien susurró algo sobre vacas. Hubo risas contenidas. «San Isidro del Valle», repitió Fonseca, saboreando cada sílaba como si fuera algo amargo. «No conozco ese lugar. ¿Tiene escuela?» «Tenía, profesor. Cerró hace 6 meses». «Ah». Fonseca asintió lentamente, como si eso explicara todo. «Y dime, Medina, ¿qué nivel de inglés traes de esa escuela que cerró?» Lucía dudó. Su abuelo siempre le había advertido sobre la soberbia, sobre presumir conocimientos. «El que aprendas, guárdalo como semilla», decía. «Solo muéstralo cuando pueda dar fruto». Pero algo en la mirada del profesor, algo en las risitas que seguían flotando por el salón, encendió una chispa que no pudo controlar.
Hablo inglés con fluidez, profesor. También francés, portugués, alemán, mandarín, japonés, árabe, italiano y ruso. El silencio que siguió fue absoluto. Fonseca parpadeó, una vez, 2 veces. Luego su rostro se transformó. La incredulidad dio paso a algo más oscuro, ofensa, como si Lucía hubiera insultado no solo su inteligencia, sino toda su carrera. ¿9 idiomas? La pregunta salió cargada de veneno. ¿Una niña de pueblo de una escuela que cerró pretende hacerme creer que habla 9 idiomas? No pretendo nada, profesor. Solo respondí su pregunta. El ambiente cambió. Los estudiantes que antes reían ahora contenían la respiración. Incluso los que habían mirado a Lucía con desprecio parecían incómodos. Habían visto al profesor Fonseca humillar estudiantes antes, pero había algo diferente esta vez, algo personal. «Siéntate», ordenó Fonseca, su voz convertida en hielo, «y trae ese diccionario viejo a mi escritorio». Lucía no se movió. «¿No escuchaste? El diccionario. Ahora». Con manos que luchaban por no temblar, Lucía tomó el libro de su abuelo y caminó hacia el frente del salón. Cada paso resonaba en el silencio. Colocó el diccionario sobre el escritorio del profesor, quien lo tomó con 2 dedos, como si temiera contaminarse. «Español-inglés», leyó en voz alta, examinando las tapas rotas, las páginas amarillentas. Edición de 1962. Soltó una risa corta, cruel. «Con esto aprendiste 9 idiomas, con esta reliquia». «Con eso empezó mi abuelo, profesor. Luego vinieron otros. Tu abuelo». Fonseca dejó el diccionario sobre su escritorio con un golpe seco. «¿Y quién era tu abuelo? ¿Algún académico reconocido? ¿Un lingüista famoso?» «Era marinero, profesor. Viajó por el mundo durante 20 años». Las risas ya no se contenían. Fonseca las permitió. Las alimentó con su propia sonrisa despectiva. «Un marinero». Negó con la cabeza, como si la decepción fuera genuina. «Mira, Medina, entiendo que vengas de un entorno limitado. Entiendo que quieras impresionar, destacar, demostrar que mereces estar aquí. Pero mentir no es el camino». «No estoy mintiendo, profesor». «Entonces, demuéstralo». Fonseca se volvió hacia la pizarra y escribió una frase en inglés. «The implementation of sustainable development requires multifaceted approaches». Se giró hacia Lucía. «Traduce y pronuncia correctamente, si puedes». Lucía respiró hondo. «La implementación del desarrollo sostenible requiere enfoques multifacéticos». No hubo error, no hubo duda. La pronunciación fue impecable. Fonseca no mostró reacción. Escribió otra frase, esta vez en francés. «Les conséquences de la mondialización sur les économies emergentes son significatives». Las consecuencias de la globalización sobre las economías emergentes son significativas, tradujo Lucía sin pestañear. Un murmullo comenzó a crecer en el salón. Los estudiantes intercambiaban miradas. Algo estaba sucediendo que no habían anticipado. Fonseca apretó la mandíbula. Escribió una tercera frase, ahora en alemán. «Die Herausforderungen des Klimawandels erfordern internationale Zusammenarbeit». Los desafíos del cambio climático requieren cooperación internacional. El murmullo se convirtió en susurros audibles. Una chica en la segunda fila tenía la boca abierta. Un chico alto cerca de la ventana había dejado de jugar con su teléfono para observar. Fonseca soltó el marcador. Lo hizo lentamente, con una calma que contradecía el rojo que comenzaba a trepar por su cuello. «Muy bien, Medina. Parece que tu abuelo marinero te enseñó algunos trucos». Su voz había perdido el tono burlón. Ahora era filosa, peligrosa. «Pero 3 idiomas no son 9, y memorizar frases no es hablar un idioma. Puedo demostrarlo, profesor, todos los que quiera». «No». La palabra cortó el aire.
No vamos a convertir mi clase en un circo para satisfacer tu ego. Vuelve a tu asiento. Lucía extendió la mano hacia el diccionario. Eso se queda aquí. Fonseca colocó su mano sobre el libro. Hasta que puedas probar que no eres una mentirosa. Ese diccionario era de mi abuelo. Es lo único que tengo de él. Entonces debiste pensar en eso antes de inventar historias fantásticas. Fonseca abrió un cajón de su escritorio y dejó caer el diccionario dentro, con un golpe que resonó como un disparo. Lucía regresó a su asiento con las manos vacías y el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. No lloró. Se había prometido a sí misma, años atrás, junto a la tumba de su abuelo, que nunca lloraría frente a quienes quisieran hacerla sentir pequeña. La clase continuó como si nada hubiera pasado. Fonseca explicó las conjugaciones del verbo to be, con la misma arrogancia de siempre, ignorando completamente a Lucía, como si hubiera dejado de existir. Pero ella notaba las miradas. Algunos estudiantes la observaban con curiosidad renovada. Otros, los que habían reído más fuerte, evitaban hacer contacto visual. Cuando sonó la campana, Lucía fue la última en levantarse. Esperó a que el salón se vaciara para acercarse al escritorio del profesor. Profesor Fonseca. Él no levantó la vista de los papeles que fingía revisar. ¿Qué quieres, Medina? Mi diccionario, por favor. Ya te dije las condiciones. ¿Qué tengo que hacer para probarlo? Fonseca finalmente la miró. Había algo en sus ojos que Lucía no supo descifrar. Desprecio, miedo, ambos. Hay un examen de idiomas la próxima semana. Es para estudiantes avanzados, los que llevan 3 años en el programa de lenguas extranjeras. Si lo apruebas con más del 90%, te devuelvo tu reliquia. ¿Y si no? Si no, admitirás frente a toda la clase que mentiste, y te disculparás públicamente por hacerme perder el tiempo. Lucía sostuvo su mirada. Acepto. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Lucía había enfrentado desde la muerte de su abuelo. Sin el diccionario, se sentía incompleta, como si le faltara una extremidad. Por las noches, en el pequeño cuarto que compartía con su madre en la parte trasera de una casa ajena, repasaba mentalmente las lecciones de Sebastián. Conjugaciones en alemán, caracteres en mandarín, la musicalidad del italiano, la precisión del japonés. Elena la observaba con preocupación. ¿Qué pasó, mija? Llevas días sin hablar. Lucía no quería preocuparla. Su madre ya cargaba demasiado. El trabajo agotador, la humillación diaria de servir a personas que la trataban como invisible, la culpa de no poder darle más a su hija. Nada, mamá. Solo estoy estudiando. Es ese profesor, ¿verdad? La señora Martínez me contó que su hija está en tu clase. Dice que es un hombre difícil. Puedo manejarlo. Elena se sentó en el borde de la cama, tomando las manos de su hija entre las suyas. Sus palmas estaban ásperas, agrietadas por los químicos de limpieza. Tu abuelo era el hombre más inteligente que conocí, dijo suavemente, pero también era el más terco. Nunca aceptaba que el mundo pudiera ser injusto con él. Siempre creía que el conocimiento lo protegería de todo. Hizo una pausa. No lo protegió, Lucía. Murió pobre, en un pueblo olvidado, hablando idiomas que nadie a su alrededor entendía. Pero era feliz, mamá. ¿Lo era? Elena negó con la cabeza. Pasó 20 años viajando por el mundo, aprendiendo idiomas, conociendo culturas, y cuando regresó, nadie quería escucharlo. Los del pueblo pensaban que estaba loco, los de la ciudad ni siquiera lo miraban. Terminó sus días enseñándole a una niña lo que el mundo nunca quiso aprender de él. Lucía sintió un nudo en la garganta. Eso no fue un desperdicio, mamá. Fue el mejor regalo que alguien me ha dado. Lo sé, mija. Elena acarició su mejilla. Solo quiero que tengas cuidado.
El mundo no siempre premia a los que saben más. A veces castiga a los que se atreven a demostrarlo. El examen llegó un viernes. El salón designado estaba en el tercer piso, alejado del bullicio habitual. Cuando Lucía entró, encontró a 12 estudiantes sentados en pupitres perfectamente alineados. Todos mayores que ella. Todos con uniformes impecables y expresiones de confianza absoluta. Fonseca estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Al ver a Lucía, una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. «Señores, tenemos una invitada especial hoy». Su tono destilaba sarcasmo. La señorita Medina, de San Isidro del Valle, ha decidido unirse a nuestro examen de idiomas avanzados. Dice que habla 9 lenguas. Hizo una pausa dramática. «Démosle la bienvenida». Nadie aplaudió. Algunos estudiantes intercambiaron miradas de confusión. Una chica de cabello negro, sentada en la primera fila, observó a Lucía con algo que parecía compasión. El examen constaba de 5 secciones: inglés, francés, alemán, italiano y portugués. Cada sección tenía comprensión lectora, gramática, traducción y una parte oral que sería evaluada individualmente al final. Lucía tomó su lugar en el último pupitre disponible. No tenía lápices de colores, ni calculadora, ni diccionario. Solo un lápiz mordido que había encontrado en el piso del pasillo y la memoria de miles de horas junto a su abuelo. Las hojas fueron distribuidas. Fonseca activó un cronómetro en su teléfono. «Tienen 3 horas. Comiencen». Los primeros minutos fueron de reconocimiento. Lucía leyó cada pregunta con cuidado, identificando trampas, ambigüedades, dobles sentidos. El examen era difícil, diseñado para estudiantes que llevaban años perfeccionando idiomas con profesores certificados y materiales costosos. Pero Lucía no había aprendido de profesores certificados. Había aprendido de un marinero que había navegado por todos los océanos, que había negociado en mercados de Marrakech y cantado canciones en tabernas de Hamburgo. Había aprendido de un hombre que entendía que los idiomas no eran solo gramática y vocabulario, sino puentes hacia otras formas de ver el mundo. Comenzó a escribir. Las 3 horas pasaron como un suspiro para Lucía. Mientras otros estudiantes sudaban sobre conjugaciones irregulares y falsos amigos lingüísticos, ella fluía entre idiomas como quien camina por habitaciones familiares de una casa donde creció. El alemán tenía la solidez de los muebles de roble que su abuelo describía en los hogares de Múnich. El italiano cantaba con la melodía de las calles de Nápoles que Sebastián había recorrido de joven. El portugués olía a sal marina y a los muelles de Lisboa, donde había trabajado durante un verano. Cuando Fonseca anunció que el tiempo había terminado, Lucía fue la primera en soltar el lápiz. No por agotamiento, sino porque había terminado hacía 20 minutos y había usado el tiempo restante para revisar cada respuesta 3 veces. Los exámenes fueron recogidos. La parte oral se realizaría esa misma tarde, uno por uno, en el despacho del profesor. Lucía esperó en el pasillo durante horas. Vio entrar y salir a cada estudiante. Algunos emergían sonrientes, satisfechos con su desempeño. Otros salían con expresiones neutras, imposibles de descifrar. La chica de cabello negro, que había sido la tercera en pasar, le dedicó una pequeña sonrisa al salir. «Buena suerte», murmuró sin detenerse. Finalmente, cuando el sol ya comenzaba a descender y los pasillos se habían vaciado, Fonseca abrió la puerta de su despacho. «Medina, tu turno». El despacho del profesor era exactamente como Lucía lo había imaginado. Paredes cubiertas de diplomas y certificados, estantes repletos de libros en varios idiomas, un escritorio de caoba oscura que imponía distancia y autoridad. Había fotografías enmarcadas, Fonseca junto a personalidades, Fonseca recibiendo premios, Fonseca en conferencias internacionales. «Siéntate».
Lucía obedeció. Notó que el diccionario de su abuelo estaba sobre el escritorio, como un trofeo de guerra. Fonseca se reclinó en su silla estudiándola. Vamos a hacer esto rápido, Medina. Voy a hacerte preguntas en diferentes idiomas. Responderás en el mismo idioma. Si dudas más de 5 segundos, pierdes el punto. Si cometes un error gramatical grave, pierdes el punto. ¿Entendido? Entendido. Lo que siguió fue un interrogatorio diseñado para destruirla. Fonseca saltaba entre idiomas sin previo aviso, buscando grietas en el conocimiento de Lucía. «Tell me about a place your grandfather visited that changed him», disparó en inglés. Lucía respondió sin pestañear, describiendo cómo su abuelo había llegado a un pequeño pueblo de Gales donde nadie hablaba inglés, solo galés. Pasó 3 semanas aprendiendo frases básicas de los ancianos del lugar. Me enseñó que cada idioma que muere es una biblioteca que se quema, concluyó. Fonseca cambió al francés. Racontez-moi une leçon que ton grand-père t'a apprise sur les gens. Lucía habló sobre los pescadores de Marsella que su abuelo conoció. Hombres rudos que parecían hostiles, pero que compartían su comida con extraños. Mi abuelo decía que el francés tiene 2 corazones, uno formal para los desconocidos, otro cálido para los amigos. Hay que ganarse el segundo. Alemán. Was hat den Großvater über die deutsche Kultur gelernt? Habló sobre una familia en Hamburgo que acogió a Sebastián durante un invierno brutal. Le enseñaron que la puntualidad alemana no era frialdad, sino respeto por el tiempo ajeno. Llegar tarde es decirle al otro que tu tiempo vale más que el suyo, citó a su abuelo. Italiano. Cosa ti ha insegnato tuo nonno sulla música italiana. Los cantantes callejeros de Nápoles, hombres que no tenían dinero, pero tenían canciones. Su abuelo aprendió que el italiano se canta incluso cuando se habla. Por eso el italiano suena a música aunque estés pidiendo direcciones. Portugués. ¿O qué seu avó aprendeu no Brasil? La saudade. Esa palabra que no existe en otros idiomas. La melancolía dulce de extrañar algo que tal vez nunca tuviste. Mi abuelo decía que los brasileños inventaron una palabra para el dolor más hermoso del mundo. Con cada respuesta, Lucía notaba cómo el rostro de Fonseca se transformaba. Ya no buscaba errores gramaticales. Escuchaba, realmente escuchaba. Suficiente con lo básico, dijo, pero su voz había perdido el filo. Dijiste que hablas 9 idiomas. ¿Qué hay del mandarín? ¿Del japonés? ¿Del árabe? ¿Del ruso? Pregúnteme lo que quiera, profesor. Fonseca intentó con mandarín, preguntando sobre alguna costumbre china. Lucía habló sobre la ceremonia del té que su abuelo presenció en Shanghái. El silencio como forma de respeto, servir a otros antes que a ti mismo. En japonés respondió sobre el concepto de mono no aware, la tristeza de las cosas pasajeras, que su abuelo aprendió viendo caer los cerezos en Yokohama. En árabe habló de la hospitalidad beduina, cómo un extraño en el desierto recibe 3 días de protección sin preguntas. En ruso describió las noches en Vladivostok, donde su abuelo aprendió que compartir vodka era compartir verdades. Cuando terminó, un silencio pesado llenó el despacho. El reloj en la pared marcaba las 6 de la tarde. Afuera, el cielo se había teñido de naranja. ¿Quién te enseñó todo esto? La voz de Fonseca sonaba diferente, casi vulnerable. Mi abuelo, profesor, un marinero que entendió que los idiomas no son solo palabras, son formas de ver el mundo. Fonseca miró el diccionario sobre su escritorio, lo tocó con la punta de los dedos. Los resultados se publicarán el lunes, dijo finalmente. Puedes retirarte. ¿Y mi diccionario? El lunes, Medina, todo el lunes. El fin de semana fue una tortura de incertidumbre. Lucía intentó distraerse ayudando a su madre con las labores de la casa donde trabajaban. La familia Martínez era amable dentro de lo que su posición les permitía. No trataban mal a Elena, pero tampoco la trataban como igual.
Había límites invisibles que no debían cruzarse. El comedor era para la familia. La cocina y el cuarto trasero eran para la empleada y su hija. El domingo por la tarde, mientras Lucía lavaba platos en silencio, la hija menor de los Martínez entró a la cocina. Valentina tenía 14 años, 2 más que Lucía, y asistía a una escuela privada al otro lado de la ciudad. «Tú eres la chica del examen, ¿verdad?», preguntó, apoyándose contra el marco de la puerta. Lucía no dejó de fregar. «¿Cómo sabes del examen?». «Mi primo estudia en el Simón Bolívar. Dice que toda la escuela habla de ti, la campesina que supuestamente habla 9 idiomas». Valentina se acercó, curiosa. «¿Es cierto?». «Sí». «Demuéstralo». Lucía suspiró. Estaba cansada de demostrar, de probar, de justificar su existencia ante personas que ya habían decidido quién era ella antes de conocerla. Pero había algo en la mirada de Valentina que no parecía hostil, solo curiosa. «¿Qué idioma quieres?». «Japonés. Siempre quise aprender japonés». Lucía secó sus manos y se volvió hacia ella. En japonés fluido dijo: «Mi abuelo pasó 2 años en Yokohama. Trabajaba en los muelles durante el día y por las noches estudiaba con los pescadores locales. Decía que el japonés era como escribir poesía con el cuerpo, porque cada gesto importa tanto como cada palabra». Valentina abrió los ojos enormes. Eso sonó real, como en los animes, pero mejor. «Es real. ¿Puedes enseñarme algo? Aunque sea a decir hola». Lucía dudó. En su experiencia, las personas como Valentina pedían cosas por capricho y las olvidaban al día siguiente. Pero recordó las palabras de su abuelo: «El conocimiento es como el agua, mija. Si lo guardas sin compartir, se estanca. Si lo dejas fluir, da vida». «Konnichiwa», dijo. «Eso es hola durante el día. Si es de mañana dices ohayu gozaimasu. Si es de noche, konbanwa». Valentina repitió las palabras torpemente, riendo de su propia pronunciación. «Suena raro cuando lo digo yo». «Sonará mejor con práctica». La conversación fue interrumpida por la señora Martínez, que entró buscando un vaso de agua. Al ver a su hija hablando con la hija de la empleada, su expresión se endureció casi imperceptiblemente. «Valentina, ¿tienes tarea pendiente?». «Ya voy, mamá». Valentina se volvió hacia Lucía antes de salir. «Gracias por la lección. Eres increíble, en serio». Cuando la cocina quedó vacía, Lucía volvió a los platos. Pero había algo cálido en su pecho que no había sentido en días. Tal vez, pensó, no todos veían el mundo como el profesor Fonseca. Además de las enseñanzas de su abuelo, Lucía había encontrado otro tesoro en la casa de los Martínez, su biblioteca. 3 paredes cubiertas de libros que nadie leía, acumulando polvo en una habitación que solo se abría para impresionar a las visitas. Elena había pedido permiso para que su hija pudiera leer ahí cuando terminaba sus tareas. La señora Martínez había accedido con indiferencia, como quien presta un paraguas que no piensa usar. Lucía devoraba todo lo que encontraba: enciclopedias, novelas, atlas, revistas viejas de National Geographic. Así complementaba lo que su abuelo le había enseñado con conocimientos que él nunca tuvo tiempo de transmitirle: geografía, historia, ciencias. Todo se mezclaba en su mente con los idiomas, creando conexiones que la sorprendían incluso a ella misma. El lunes llegó con lluvia. Lucía caminó hasta la escuela bajo un paraguas prestado que tenía más agujeros que tela, llegando con los zapatos empapados y el cabello goteando. Pero nada de eso importaba. Hoy sabría si había ganado. Los resultados estaban publicados en el tablón de anuncios del segundo piso. Cuando Lucía llegó, ya había un grupo de estudiantes congregados frente a él. Al verla acercarse, el grupo se abrió como el mar ante Moisés. Algunas miradas eran de curiosidad, otras de incredulidad.
Unas pocas de respeto. Lucía buscó su nombre en la lista. Examen de idiomas avanzados. Resultados finales. 1. Lucía Esperanza Medina, 98.7%. 2. Gamila Restrepo Vega, 94.2%. 3. Andrés Montoya Ruiz, 91.8%, el número 1. Había obtenido el número 1. No solo había aprobado con más del 90%, sino que había superado a todos los estudiantes avanzados por más de 4 puntos. Un murmullo recorrió el pasillo. Lucía escuchó fragmentos. No puede ser. ¿La nueva? Dicen que es de un pueblo, pero el profesor Fonseca odia a todos. La chica de cabello negro, Camila, se acercó. Su expresión no era de resentimiento, sino de genuina admiración. «Felicidades», dijo, extendiendo su mano. Llevaba 3 años siendo la primera. No me molesta perder contra alguien así. Lucía estrechó su mano, sin saber qué decir. «Gracias. ¿Es verdad que aprendiste todo de tu abuelo, sin profesores formales?» «Es verdad». Camila negó con la cabeza, sonriendo. «Eso es lo más impresionante que he escuchado en mi vida». Pero la victoria tenía un sabor incompleto. Faltaba el diccionario, faltaba enfrentar a Fonseca. Lucía subió al 3er piso y tocó la puerta del despacho. No hubo respuesta. Tocó de nuevo. «Adelante». La voz sonó apagada, diferente. Al entrar, encontró a Fonseca sentado detrás de su escritorio, pero su postura había cambiado. Ya no era el hombre erguido y arrogante de siempre. Parecía más viejo, más cansado. El diccionario de tapas rotas estaba frente a él, abierto en una página al azar. «Cierra la puerta, Medina». Lucía obedeció y se quedó de pie frente al escritorio. 98.7%, dijo Fonseca, sin levantar la vista. «El puntaje más alto en la historia de este examen. Superaste a estudiantes que llevan años preparándose con los mejores tutores del país». «Solo respondí lo que sabía, profesor». Fonseca finalmente levantó la mirada. Había algo diferente en sus ojos. No el desprecio habitual, ni la arrogancia que parecía ser parte de su uniforme. Había algo que se parecía peligrosamente a la vergüenza. «¿Sabes cuántos años estudié para obtener mis credenciales?» Su voz era baja, casi un susurro. 30 años, Medina. 30 años de universidades, de certificaciones, de conferencias internacionales. Hablo 4 idiomas con fluidez y me consideraba uno de los mejores lingüistas del país». Lucía no respondió. Sentía que interrumpir sería un error. «Y entonces apareces tú». Fonseca cerró el diccionario con suavidad, casi con reverencia. Una niña de 12 años, de un pueblo que no existe en los mapas, con un diccionario de 1962 y la herencia de un marinero. Negó con la cabeza. «Hablas 9 idiomas. 9, más del doble que yo, y los hablas mejor». «Profesor, yo no...» «Déjame terminar». Fonseca se puso de pie y caminó hacia la ventana. La lluvia seguía cayendo, desdibujando el paisaje urbano. «Cuando te vi entrar al salón ese primer día, con tu camisa de cuadros y tu diccionario viejo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Amenaza. No porque fueras peligrosa, sino porque representabas todo lo que yo había negado durante mi carrera». Se volvió hacia ella. «Me dijeron que el conocimiento se obtiene en instituciones, que los títulos validan el saber, que sin certificados, sin credenciales, sin el respaldo de la academia, una persona no puede llamarse verdaderamente educada. Y yo lo creí. Construí toda mi vida sobre esa creencia». Lucía comenzó a entender. Detrás de la arrogancia del profesor Fonseca había algo más profundo. Miedo. Miedo a descubrir que toda su vida había estado basada en una mentira. «Mi abuelo solía decir que los idiomas no se aprenden, se viven», dijo Lucía suavemente. «Que cada lengua es una forma diferente de ver el mundo. Usted habla 4 idiomas, profesor. Eso significa que puede ver el mundo de 4 formas diferentes. Eso no es poco».
Fonseca la miró con una expresión indescifrable. «¿Por qué me dices esto, después de cómo te traté? Porque mi abuelo también me enseñó que la venganza es un idioma que solo hablan los que no conocen otros mejores». Un silencio largo se extendió entre ellos. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar. Un rayo de sol tímido se filtró entre las nubes. Fonseca tomó el diccionario y lo extendió hacia Lucía. «Esto te pertenece. Nunca debí quitártelo». Lucía tomó el libro con ambas manos, sintiendo su peso familiar, su textura reconfortante. Por un momento, casi pudo escuchar la voz de su abuelo susurrando entre las páginas. «Gracias, profesor. No me agradezcas». Fonseca volvió a sentarse, pasándose una mano por el cabello. «Tengo una deuda contigo que un diccionario no puede pagar. Te humillé frente a toda la clase. Te llamé mentirosa. Te traté como si fueras menos por venir de donde vienes. Puedo olvidarlo. No deberías». Por primera vez, Fonseca mostró algo parecido a una sonrisa, aunque triste. «Deberías recordarlo siempre. Y cuando alguien intente hacerte lo mismo, recordar que superaste a quien intentó disminuirte». Lucía asintió lentamente. «Lo recordaré». Pensó que la conversación había terminado. Se dirigía hacia la puerta cuando la voz de Fonseca la detuvo. «Medina, hay algo más». Se volvió. «La próxima semana viene una delegación internacional a la escuela. Representantes de Japón, Alemania y los Emiratos Árabes. Están evaluando instituciones educativas en Latinoamérica para un programa de intercambio y cooperación. Es la oportunidad más grande que esta escuela ha tenido en décadas». Lucía no entendía por qué le contaba esto. «El problema», continuó Fonseca, «es que necesitamos traductores, profesionales que hablen japonés, alemán y árabe con fluidez. El presupuesto de la escuela no alcanza para contratar a 3 traductores simultáneos. Hemos estado buscando durante semanas sin éxito». La comprensión llegó como un relámpago. «Profesor, está diciendo que...» «Estoy diciendo que la única persona en esta institución que habla los 3 idiomas que necesitamos tiene 12 años, usa camisas de cuadros y aprendió de un marinero que viajó por el mundo». Fonseca cruzó las manos sobre el escritorio. «Estoy diciendo que te necesitamos, Medina. La escuela te necesita». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Hacía una semana era la campesina que no merecía estar ahí. Ahora le pedían que salvara la oportunidad más importante de la institución. «No sé si puedo hacer eso, profesor. Traducir conversaciones en tiempo real con adultos importantes sobre temas que no conozco. Nadie nace sabiendo, Medina. Tú mejor que nadie deberías entender eso». Fonseca se inclinó hacia adelante. «Te daré acceso a todos los materiales de preparación, los documentos que se van a discutir, los perfiles de los visitantes, el vocabulario técnico que podrías necesitar. Tienes una semana. ¿Y si fallo? Entonces fallaremos juntos». Era lo más cercano a una disculpa que Fonseca parecía capaz de ofrecer. «Pero no creo que falles. No después de lo que vi en ese examen». Esa noche, Lucía no pudo dormir. El diccionario de su abuelo descansaba sobre su almohada, como cuando era pequeña, y lo abrazaba para sentirse cerca de él. Las palabras de Fonseca daban vueltas en su mente. «La escuela te necesita». Toda su vida había sido la que necesitaba ayuda, oportunidades, caridad. La hija de la empleada doméstica, la niña del pueblo sin mapa, la estudiante becada que debía estar agradecida por ocupar un espacio que otros merecían más, y ahora de pronto la necesitaban a ella. «¿No puedes dormir?». La voz de Elena llegó desde el otro extremo del pequeño cuarto. «No, mamá». Elena encendió la lámpara. Su rostro mostraba las huellas de otro día agotador, pero sus ojos tenían la misma calidez de siempre. «Cuéntame». Lucía le explicó todo.
El examen, la victoria, la conversación con Fonseca, la propuesta de traducir para la delegación internacional. A medida que hablaba, veía cómo el rostro de su madre pasaba de la sorpresa a la preocupación y de la preocupación a algo que tardó en identificar: orgullo. «Mi niña», susurró Elena cuando Lucía terminó. «Mi pequeña niña». «Tengo miedo, mamá. ¿Y si no puedo? Son personas importantes, empresarios, diplomáticos. Yo ¿Solo eres qué?» Elena tomó su mano. «La nieta del hombre más sabio que he conocido. La niña que leía diccionarios mientras otras jugaban con muñecas. La estudiante que obtuvo el mejor puntaje en la historia de ese examen. Pero ellos no ven eso. Ven mi ropa, mi origen, mi edad. Entonces hazles ver lo que tu abuelo vio». Elena apretó su mano con fuerza. «Sebastián siempre decía que los idiomas eran llaves, que cada uno abría una puerta diferente. Tienes 9 llaves, Lucía. Es hora de abrir algunas puertas». Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Fonseca cumplió su palabra. Le entregó carpetas con información sobre cada visitante, documentos técnicos sobre los programas educativos que se discutirían, vocabulario especializado en cada idioma. Lucía estudiaba en cada momento libre, en el almuerzo, en los recreos, en el autobús de regreso a casa. Pero no todo era estudio. Las noticias sobre su participación en la reunión internacional se habían filtrado y las reacciones fueron mixtas. Algunos estudiantes la miraban con admiración renovada. Camila, la chica del segundo lugar, se había convertido en una aliada inesperada, ayudándola a practicar pronunciación y corrigiendo pequeños errores. Otros, sin embargo, no lo tomaron tan bien. ¿Escucharon? La campesina va a ser la traductora oficial. La voz burlona pertenecía a Ricardo Estrada, hijo de uno de los empresarios más ricos de la ciudad y líder informal del grupo de estudiantes privilegiados. Seguro va a traducir en su dialecto de montaña. Sus amigos rieron. Lucía los ignoró, concentrada en sus notas. «Oye, Medina». Ricardo se acercó a su pupitre, bloqueando la luz. «¿Sabes qué pienso? Que todo esto es un show. Fonseca quiere quedar bien poniendo a la pobrecita becada en el escenario. Cuando falles, él dirá que hizo todo lo posible». «No voy a fallar». «Claro que sí». Ricardo se inclinó, bajando la voz. «Porque personas como tú siempre fallan cuando importa. Pueden estudiar todo lo que quieran, pueden memorizar diccionarios enteros, pero cuando están frente a personas de verdad, se congelan. Es genético». Lucía sintió que la sangre le subía al rostro. Apretó el lápiz con tanta fuerza que temió romperlo. «Mi abuelo navegó por todos los océanos del mundo», dijo, mirándolo directamente a los ojos. «Negoció con comerciantes en Shanghái, cantó con pescadores en Yokohama, regateó en mercados de Casablanca. No tenía apellidos importantes ni cuentas bancarias, solo tenía su mente y su voluntad. Y con eso fue más lejos que tú jamás irás, aunque tu papá te compre el camino completo». El silencio que siguió fue denso. Ricardo no esperaba resistencia. Nadie le hablaba así. «Vas a arrepentirte de eso», siseó antes de alejarse. Camila se acercó después, preocupada. «Ten cuidado con él. Su padre es miembro del consejo escolar». «No me importa». «Debería importarte. Ricardo no olvida cuando alguien lo desafía». Lucía guardó sus notas y miró hacia la ventana. Afuera, las montañas seguían ahí, difuminadas por la distancia, pero presentes. «Mi abuelo tampoco olvidaba», dijo suavemente. «Pero él usaba su memoria para construir puentes, no muros. Yo intento hacer lo mismo». La noche antes de la reunión, Lucía soñó con Sebastián. Estaban juntos en el corredor de la casa de San Isidro, él sentado en su mecedora, ella en el suelo con un diccionario sobre las rodillas.
El sol se ponía tras las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. «Tengo miedo, abuelo», dijo Lucía en el sueño. Sebastián sonrió, esa sonrisa que siempre la hacía sentir segura. «El miedo es un idioma también, mija, uno de los primeros que aprendemos, pero como todos los idiomas, se puede traducir. ¿A qué? A valor, a determinación, a la certeza de que lo que llevas dentro vale más que lo que el mundo ve por fuera». Lucía despertó con las primeras luces del amanecer. En el pequeño espejo del cuarto, se miró por un largo momento. Vio a una niña de 12 años con trenzas despeinadas, ojeras de noches de estudio y ojos que cargaban herencias de puertos lejanos. Hoy no sería la campesina, la becada, la hija de la empleada. Hoy sería la traductora. El auditorio principal del Instituto Central Simón Bolívar había sido transformado para la ocasión. Banderas de 4 países colgaban del techo: México, Japón, Alemania y Emiratos Árabes Unidos. Un equipo de técnicos había instalado sistemas de sonido, pantallas de presentación y mesas con manteles blancos donde reposaban carpetas con el logo de cada institución participante. Lucía llegó 1 hora antes de lo programado. Vestía su mejor ropa, una blusa blanca que su madre había planchado 3 veces, una falda azul marino prestada por Valentina Martínez, y los mismos zapatos de siempre, aunque Elena los había pulido hasta sacarles un brillo que nunca habían tenido. El diccionario de su abuelo iba en su bolso. No lo necesitaría para traducir, pero sentir su peso la reconfortaba. El director de la escuela, Hernán Castillo, la recibió con una mezcla de nerviosismo y esperanza mal disimulada. Era un hombre bajo, calvo, con lentes gruesos que magnificaban unos ojos perpetuamente preocupados. «Señorita Medina, qué bueno que llegó temprano». Sus manos no dejaban de moverse. «¿Estudió los materiales? ¿Se siente preparada? El profesor Fonseca me aseguró que...» «Estoy lista, director». Castillo la miró como si la viera por primera vez. «Tiene 12 años», murmuró, más para sí mismo que para ella. «El futuro de nuestra escuela depende de una niña de 12 años. El futuro de su escuela depende de lo que esa niña aprendió de un marinero que nunca pisó una universidad», respondió Lucía con calma, «y él nunca falló en traducir lo que importaba». Antes de que Castillo pudiera responder, las puertas del auditorio se abrieron. El profesor Fonseca entró acompañado de 3 figuras que Lucía reconoció de las fotografías en los expedientes. El señor Kenji Tanaka era el representante japonés, un hombre de 60 años con cabello canoso impecablemente peinado, traje gris oscuro y una expresión serena que ocultaba una mente afilada. Dirigía una fundación educativa que había invertido millones en escuelas de Asia y ahora buscaba expandirse a Latinoamérica. La doctora Ingrid Weber representaba a Alemania. Una mujer de 50 años, alta, rubia, con ojos azules que parecían evaluar todo lo que miraban. Era viceministra de Cooperación Educativa y tenía poder para aprobar o rechazar convenios internacionales. El señor Khalid al-Rashid venía de los Emiratos Árabes. Un hombre de 45 años, con barba recortada y una túnica blanca tradicional. Su familia había donado bibliotecas enteras a países en desarrollo y su opinión pesaba como oro en los círculos filantrópicos. Los 3 se detuvieron al ver a Lucía. El señor Tanaka fue el primero en hablar, dirigiéndose a Fonseca en inglés. «¿Esta es la traductora que mencionó? Es muy joven». Antes de que Fonseca pudiera responder, Lucía se adelantó. En japonés formal, con la reverencia apropiada, dijo: «Tanaka-sama, es un honor conocerlo. Mi nombre es Lucía Medina. Seré su intérprete durante esta visita. Por favor, permítame servirles adecuadamente».
El rostro del señor Tanaka se transformó. La sorpresa dio paso a algo que parecía deleite. «Hablas japonés», dijo en su idioma natal, «y con muy buena pronunciación. ¿Dónde aprendiste?» «De mi abuelo, Tanaka-sama. Él vivió en Yokohama durante 2 años». «¿Tu abuelo era lingüista?» «Era marinero». El señor Tanaka soltó una pequeña risa, la primera grieta en su fachada formal. Se volvió hacia sus colegas y comentó algo en japonés que Lucía tradujo instantáneamente en su mente. «Esta niña es más interesante que cualquier discurso oficial». La doctora Weber se acercó con expresión escéptica. En alemán formal, casi clínico, preguntó: «¿También hablas alemán, jovencita?» Lucía cambió de idioma sin pestañear. «Sí, doctora Weber. Mi abuelo trabajó en los muelles de Hamburgo. Decía que el alemán era el idioma más honesto que conocía. Dice exactamente lo que quiere decir, sin rodeos». La doctora arqueó una ceja, pero había un destello de aprobación en sus ojos azules. Finalmente, el señor Al-Rashid dio un paso adelante. Su árabe fue pausado, melodioso. «En mi cultura, valoramos profundamente a quienes preservan el conocimiento y lo transmiten a las nuevas generaciones. ¿Tu abuelo te enseñó también nuestro idioma?» «Sí, señor Al-Rashid», respondió Lucía en árabe. «Mi abuelo decía que el árabe era como el desierto. Puede parecer vacío a simple vista, pero contiene tesoros infinitos para quien sabe dónde buscar». El señor Al-Rashid asintió lentamente, una sonrisa cálida iluminando su rostro. «Tu abuelo era un hombre sabio». «Lo era, señor, y me pidió que compartiera todo lo que me enseñó». El ambiente había cambiado completamente. Los 3 visitantes miraban a Lucía con una mezcla de curiosidad y respeto que contrastaba dramáticamente con la condescendencia inicial. El director Castillo parecía a punto de desmayarse de alivio. Fonseca, por su parte, observaba la escena con una expresión compleja. Orgullo profesional mezclado con algo que podría ser remordimiento. Pero Lucía notó otra presencia en el auditorio. En las últimas filas, medio oculto entre las sombras, Ricardo Estrada la observaba con ojos entrecerrados. La reunión comenzó formalmente a las 10 de la mañana. Los representantes tomaron sus lugares en la mesa principal, flanqueados por asistentes que tomaban notas en laptops silenciosas. El director Castillo abrió con un discurso de bienvenida que Lucía tradujo simultáneamente al japonés, alemán y árabe, alternando entre auriculares y susurros directos según las necesidades de cada visitante. Era agotador. Cada segundo requería concentración absoluta. Cada pausa del director era una oportunidad para transmitir no solo las palabras, sino el tono, la intención, los matices culturales que podían hacer la diferencia entre un acuerdo y un malentendido. Pero Lucía no se detuvo. No podía. La primera hora transcurrió sin incidentes. Se discutieron estadísticas educativas, proyectos de infraestructura, programas de intercambio estudiantil. Los visitantes hacían preguntas que Lucía traducía al español para el director y luego traducía las respuestas de vuelta a sus respectivos idiomas. El señor Tanaka estaba particularmente interesado en los métodos de enseñanza. En japonés preguntó algo que sorprendió a Lucía. ¿Conoces el concepto de Ikigai, jovencita? La razón de existir. ¿Cuál crees que es el Ikigai de esta escuela? Lucía tradujo la pregunta. El director tartamudeó sin saber qué responder. Pero Lucía añadió en japonés, dirigiéndose a Tanaka: «Mi abuelo conoció ese concepto en Yokohama. Decía que el Ikigai no se encuentra, se construye. Quizás el Ikigai de esta escuela todavía está siendo construido». Tanaka sonrió levemente, asintiendo con aprobación. La doctora Weber intervino en alemán. «Hay un proverbio en mi país. Übung macht den Meister. La práctica hace al maestro. ¿Cuánta práctica real tienen los estudiantes aquí?» Antes de traducir, Lucía respondió:
Mi abuelo trabajó en Hamburgo, doctora. Aprendió ese proverbio de un carpintero que tardó 40 años en considerarse maestro. Aquí, quizás nos falta paciencia para ese tipo de maestría. Weber arqueó las cejas, impresionada por la honestidad. El señor Al-Rashid añadió en árabe: en mi cultura decimos que el conocimiento es luz, pero la luz sin dirección solo ciega. ¿Hacia dónde ilumina esta escuela? Lucía sintió el peso de la pregunta. Tradujo para el director, pero él solo ofreció respuestas genéricas sobre planes curriculares. Fue entonces cuando Al-Rashid hizo la pregunta que cambiaría todo. «Jovencita», dijo dirigiéndose directamente a Lucía en árabe, «tú eres estudiante de esta escuela, ¿correcto? Y vienes de un entorno humilde, según entiendo. Cuéntanos tu experiencia real. ¿Esta institución te ha dado verdaderas oportunidades? ¿O eres la excepción que confirma la regla?» El director Castillo la miró sin entender, esperando la traducción. Pero Lucía sabía que lo que dijera en ese momento podía definir el futuro de la escuela. Miró al señor Al-Rashid a los ojos, luego a la doctora Weber, al señor Tanaka. Todos esperaban. «Voy a responder», dijo en español para que el director entendiera. «Me han preguntado sobre mi experiencia personal». Castillo palideció. «Señorita Medina, quizás sería mejor que yo...» «Con respeto, director, me preguntaron a mí». Lucía se volvió hacia los visitantes y habló primero en árabe. Luego repitió lo mismo en alemán y japonés. «Hace 3 semanas, un profesor de esta escuela rasgó mi examen frente a toda la clase. Me llamó mentirosa por decir que hablaba 9 idiomas. Se burló de mi origen, de mi ropa, de mi familia. Me quitó el diccionario que mi abuelo me heredó». El director Castillo se hundió en su asiento. Fonseca, sentado en la segunda fila, bajó la mirada. «Esa misma escuela me dio la oportunidad de demostrar lo que sabía. Tomé un examen diseñado para estudiantes avanzados y obtuve el puntaje más alto de la historia. El profesor que me humilló reconoció su error. Y hoy estoy aquí». Hizo una pausa. «Mi abuelo era marinero. Aprendió árabe de comerciantes en Casablanca que lo invitaron a cenar, aunque no tenía dinero para pagar. Aprendió alemán de una familia que lo acogió en invierno. Aprendió japonés de pescadores que compartieron su arroz con un extranjero. Miró a cada representante mientras hablaba en su idioma. Él me enseñó que el conocimiento no se compra ni se hereda, se comparte, como el pan, como el agua, como el fuego en una noche fría. Esta escuela tiene muros, pero también tiene grietas por donde entra la luz. Yo entré por una de esas grietas». El señor Al-Rashid fue el primero en romper el silencio. En árabe dijo: «Tu abuelo entendía algo que muchos académicos olvidan, que el verdadero conocimiento vive en las historias, no en los certificados». La doctora Weber añadió en alemán: «Honestidad. Eso buscamos, no promesas vacías». El señor Tanaka completó en japonés: «El bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste». Esta escuela ha mostrado que puede doblarse. El almuerzo se sirvió en el salón de conferencias adjunto. Mesas con manteles blancos, cubiertos de plata, copas de cristal. Lucía nunca había visto tanta elegancia junta, pero se movía entre los invitados con una seguridad que sorprendía incluso a ella misma. Los 3 representantes internacionales querían hablar con ella. Le hacían preguntas sobre su abuelo, sobre San Isidro, sobre cómo había aprendido cada idioma. Lucía respondía en el idioma de cada interlocutor, alternando entre japonés, alemán y árabe con la naturalidad de quien cambia de habitación en su propia casa. El señor Tanaka le mostró fotografías de Yokohama en su teléfono. ¿Conoces este lugar? Lucía reconoció el muelle que su abuelo había descrito tantas veces.
Mi abuelo trabajó ahí. Decía que los atardeceres eran los más hermosos que había visto. Tu abuelo tenía razón. La doctora Weber le preguntó sobre sus planes futuros. Con tu talento, podrías estudiar en cualquier universidad de Europa. ¿Has pensado en eso? Primero quiero terminar la escuela aquí, respondió Lucía en alemán, y ayudar a mi madre. Ella ha trabajado muy duro para que yo tenga esta oportunidad. La doctora asintió con aprobación. La gratitud es una virtud rara en los jóvenes de hoy. El señor Al-Rashid le habló sobre las bibliotecas que su familia había construido en países en desarrollo. Creemos que cada niño merece acceso a los libros. Tu historia es prueba de que el conocimiento puede florecer en cualquier lugar con los recursos adecuados. Mi abuelo decía lo mismo, respondió Lucía en árabe. Él aprendió a leer con periódicos del basurero. Nunca olvidó eso. Pero la armonía del almuerzo fue interrumpida por una conmoción cerca de la entrada. Voces elevadas, movimiento brusco. Lucía se volvió y vio a Ricardo Estrada discutiendo con uno de los asistentes de seguridad. «Tengo derecho a estar aquí», decía Ricardo. «Mi padre es miembro del consejo escolar». El director Castillo se acercó, intentando calmar la situación. «Señor Estrada, este es un evento privado, un evento donde una empleada doméstica está sirviendo de traductora». Ricardo escupió las palabras con desprecio. ¿Saben quién es realmente? La hija de la señora que limpia casas. Su madre friega pisos por menos del salario mínimo. El silencio que siguió fue devastador. Lucía sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. El calor subió a sus mejillas, pero no bajó la vista. Ricardo continuó, alimentado por la atención. Esta escuela está mintiendo. Ponen a una campesina frente a ustedes para parecer inclusivos, pero es teatro. Ella no pertenece aquí. Es una anomalía, un accidente. Si quieren ver la realidad de esta institución, miren los apellidos del consejo directivo. Ninguno suena a Medina. El señor Al-Rashid dio un paso adelante. Su voz, cuando habló, era calmada pero cortante como acero. «Joven», dijo en español con acento marcado, «he viajado por 40 países. He conocido a reyes y presidentes, a premios Nobel y líderes empresariales. ¿Sabes qué tienen en común los más grandes que he conocido?» Ricardo no respondió. Ninguno necesitó disminuir a otros para elevarse. Ninguno confundió el apellido de su padre con su propio valor. El señor Al-Rashid señaló a Lucía. «Esta joven ha demostrado en una mañana más inteligencia, dignidad y conocimiento que muchos adultos en toda su vida. Si su madre friega pisos, entonces los pisos de este país son limpiados por la madre de alguien extraordinario». La doctora Weber añadió en español pausado. «En Alemania juzgamos a las personas por lo que construyen, no por lo que heredan. Esta niña ha construido algo impresionante». El señor Tanaka simplemente dijo, «vergonzoso», mirando a Ricardo con decepción genuina. Ricardo había palidecido. Buscó apoyo en el director Castillo, pero éste se limitó a señalar la puerta. «Señor Estrada, por favor retírese y dígale a su padre que hablaremos mañana sobre este incidente». Ricardo salió del salón con la cabeza baja, seguido por las miradas de desprecio de todos los presentes. Cuando la puerta se cerró, el señor Al-Rashid se acercó a Lucía. Tomó sus manos entre las suyas. «No dejes que personas como él te definan», dijo en árabe. «El verdadero poder no viene del apellido ni del dinero. Viene de aquí», tocó su propia frente, «y de aquí», tocó su corazón. «Tú tienes ambos». Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con escapar, pero las contuvo. «Gracias, señor Al-Rashid». «Khalid», corrigió él. «Mis amigos me llaman Khalid». La tarde continuó con renovada energía.
Los representantes parecían aún más interesados en la escuela después del incidente, como si la forma en que había sido manejado dijera más sobre la institución que cualquier estadística. Pero quedaba una última prueba. A las 4 de la tarde, cuando las negociaciones formales habían terminado, el señor Tanaka solicitó una reunión privada con el director Castillo. Solo 3 personas fueron invitadas: Fonseca, un representante del consejo escolar, y Lucía como traductora. La sala de juntas era más pequeña, más íntima. Lucía se sentó en un extremo de la mesa, con su cuaderno de notas y el diccionario de su abuelo como talismán silencioso. «Tenemos una propuesta», comenzó el señor Tanaka en japonés. Lucía tradujo cada palabra con precisión. «La Fundación Tanaka está dispuesta a financiar un programa piloto en esta institución. Becas completas para 50 estudiantes de bajos recursos durante 5 años. Intercambios estudiantiles con escuelas en Tokio. Capacitación para profesores en metodologías de enseñanza de idiomas». El director Castillo contuvo el aliento. Era más de lo que habían soñado. «Sin embargo», continuó el señor Tanaka, «tenemos condiciones». «Por supuesto», respondió Castillo nerviosamente, «lo que necesiten». Primera condición: el programa debe incluir un componente de preservación de lenguas indígenas. No solo enseñaremos japonés, alemán e inglés, documentaremos y enseñaremos las lenguas originarias de las comunidades de donde provienen los estudiantes becados. Lucía tradujo, sintiendo un nudo en la garganta. Su abuelo había hablado a menudo sobre las lenguas que morían cuando los ancianos fallecían sin transmitirlas. Segunda condición: el profesor Augusto Fonseca liderará el departamento de idiomas del programa. Fonseca levantó la vista sorprendido. «¿Yo? Después de lo que hice?» «Precisamente por eso», respondió el señor Tanaka. «Un hombre capaz de reconocer su error y enmendarlo es más valioso que uno que nunca se equivoca. Necesitamos líderes que entiendan que el conocimiento no tiene barreras sociales». La tercera condición hizo que Lucía dejara de respirar por un momento. «La señorita Medina será la primera estudiante becada del programa. Recibirá educación completa hasta la universidad, con opción de estudiar en cualquiera de nuestras instituciones asociadas en Japón, Alemania o los Emiratos. Además, será embajadora estudiantil del programa, representando el tipo de excelencia que buscamos promover». Lucía no pudo traducir. Las palabras se atoraron en su garganta. El director Castillo la miró, esperando. «Señorita Medina». Él dijo. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente escaparon. Dijo que quiere becarme, hasta la universidad, en cualquier país. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era silencio de tensión ni de expectativa, era silencio de asombro. Fonseca fue el primero en reaccionar. Se puso de pie lentamente y caminó hacia Lucía. Por un momento, ella pensó que iba a decir algo profesional, alguna frase sobre el mérito académico. En cambio, el profesor que la había humillado semanas atrás hizo algo que nadie esperaba. Le extendió la mano. «Felicidades, Medina. Te lo mereces más que nadie». Lucía tomó su mano. «Gracias, profesor». «No me agradezcas a mí. Agradécele a tu abuelo». El señor Tanaka observaba la escena con una sonrisa. En japonés, comentó: «Esto es lo que buscábamos. No instituciones perfectas, sino instituciones capaces de transformarse». Las horas siguientes fueron un torbellino de firmas, fotografías y promesas. Los 3 representantes internacionales confirmaron su apoyo al programa. La doctora Weber añadió un componente de intercambio con universidades alemanas. El señor Al-Rashid prometió financiar la construcción de una biblioteca multilingüe en la escuela.
Pero para Lucía, el momento más importante llegó cuando todo terminó y pudo finalmente salir al patio vacío de la escuela. El sol se ponía tras los edificios de la ciudad, pintando el cielo de colores que le recordaron a San Isidro. Sacó el diccionario de su abuelo del bolso y lo abrió en una página al azar. Era la sección de japonés. En el margen, con letra temblorosa, su abuelo había escrito una nota años atrás. Para Lucía, mi traductora favorita, que estas palabras te lleven más lejos de lo que yo llegué. Lucía cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente. Ya no eran lágrimas de dolor ni de miedo, eran lágrimas de un ciclo que se completaba. Lo logré, abuelo, susurró. Abrí las puertas. El viento de la tarde pareció responder, suave como un abrazo distante. La noticia de lo ocurrido se esparció por la escuela como pólvora. Al día siguiente, cuando Lucía llegó al Instituto Central Simón Bolívar, el ambiente era completamente diferente. Los estudiantes que antes la ignoraban, ahora la saludaban. Los que se habían burlado evitaban su mirada, avergonzados. Los profesores que habían dudado de ella la trataban con un respeto nuevo, casi reverencial. Pero Lucía no había cambiado. Seguía usando su camisa a cuadros. Seguía cargando el diccionario de su abuelo. Seguía siendo la hija de Elena Medina, la mujer que limpiaba casas ajenas para darle un futuro a su hija. Lo primero que hizo esa mañana fue buscar a Camila. «Gracias», le dijo simplemente. Camila la miró confundida. ¿Por qué? Por ayudarme a practicar, por tratarme como igual cuando nadie más lo hacía, por no verme como competencia. Camila sonrió. No eras competencia, eras claramente mejor que yo. Solo me alegra haber estado cerca para verlo. Las dos caminaron juntas hacia el salón de clases. Por primera vez desde que había llegado a esa escuela, Lucía sintió que tenía una amiga. La clase del profesor Fonseca comenzó a las 9. Cuando él entró al salón, hubo un silencio expectante. Todos sabían lo que había pasado. Todos esperaban ver cómo sería la dinámica ahora. Fonseca caminó hasta el frente, se volvió hacia los estudiantes y su mirada se detuvo en Lucía. «Antes de comenzar la lección de hoy», dijo, «debo hacer algo que debía haber hecho hace semanas». Se acercó al pupitre de Lucía, frente a toda la clase. «Señorita Medina, le debo una disculpa pública. La humillé injustamente. Dudé de usted por razones que no tienen nada que ver con su capacidad y todo que ver con mis propios prejuicios. Estaba equivocado». El salón contenía la respiración. Usted demostró que el conocimiento no reconoce fronteras sociales, económicas ni geográficas. Habla 9 idiomas aprendidos de un marinero autodidacta, y cada uno de esos idiomas los habla mejor que yo hablo los míos. Hizo una pausa. A partir de hoy, la señorita Medina será mi asistente en las clases de idiomas. Cualquier estudiante que desee tutorías adicionales puede acudir a ella. Lucía no supo qué decir. Sintió que el calor subía a sus mejillas, pero esta vez no era por vergüenza. «Gracias, profesor», logró articular. Fonseca asintió y regresó al frente del salón. «Ahora, abramos el libro en la página 142. Hoy veremos el subjuntivo en francés, y espero que todos pongan la misma dedicación que su compañera». La clase transcurrió con normalidad, pero nada era igual. Los estudiantes miraban a Lucía de otra manera. Algunos con admiración, otros con curiosidad. Unos pocos, los amigos de Ricardo Estrada, con resentimiento mal disimulado. Al final de la jornada, Lucía caminó hasta la parada del autobús como siempre. Pero antes de llegar, una voz la detuvo. «Medina», se volvió. Ricardo Estrada estaba recargado contra la pared, solo, sin su séquito habitual, parecía más pequeño,
menos amenazante. ¿Qué quieres? Ricardo no respondió inmediatamente. Parecía estar buscando las palabras correctas, algo que claramente no era su fuerte. Mi padre me obligó a venir, dijo finalmente. Dice que tengo que disculparme por lo que dije ayer. ¿Tu padre te obligó? Sí. Ricardo apretó la mandíbula. Los representantes internacionales amenazaron con retirar el convenio si no había consecuencias para mi comportamiento. Mi padre casi pierde su puesto en el consejo. Lucía lo observó en silencio. Este era el momento en que podía saborearse la venganza. El chico que la había llamado campesina, que había insultado a su madre, estaba ahí, humillado, forzado a pedir perdón. Pero recordó las palabras de su abuelo. La venganza es un idioma que solo hablan los que no conocen otros mejores. No necesito tu disculpa obligada, Ricardo, dijo calmadamente. Guárdala para alguien que la valore. Comenzó a alejarse, pero se detuvo. Se volvió una última vez. Pero te voy a dar un consejo gratis. El apellido de tu padre no siempre va a protegerte. Un día vas a tener que demostrar quién eres tú, solo tú, sin dinero ni conexiones. Ese día espero que tengas algo que mostrar. Ricardo no respondió. Lucía no esperaba que lo hiciera. Subió al autobús y encontró un asiento junto a la ventana. Mientras el vehículo atravesaba la ciudad, hacia el barrio donde vivía con su madre, sacó el diccionario de su abuelo y lo abrió en la primera página. Ahí, con tinta descolorida por el tiempo, estaba la dedicatoria que Sebastián había escrito décadas atrás, cuando un camionero desconocido le regaló aquel libro viejo. Este diccionario me fue dado cuando no tenía nada. Prometo darlo cuando tenga todo. El conocimiento solo crece cuando se comparte. Lucía tocó las palabras con la punta de los dedos. Voy a cumplir tu promesa, abuelo, susurró. Voy a compartir todo lo que me diste. 3 meses después, el programa de excelencia multilingüe del Instituto Central Simón Bolívar fue inaugurado oficialmente. La ceremonia se realizó en el auditorio principal, ahora renovado gracias a las donaciones internacionales. Banderas de una docena de países colgaban del techo, representando no solo a las naciones patrocinadoras, sino a las comunidades indígenas cuyas lenguas serían documentadas y preservadas. Lucía estaba sentada en la primera fila, junto a su madre. Elena llevaba un vestido nuevo, el primero que se compraba para sí misma en años. A su lado, vacío pero presente en espíritu, había un asiento reservado con una fotografía. Sebastián Medina, marinero, autodidacta, maestro. El señor Tanaka había regresado desde Tokio para la ocasión. La doctora Weber envió un mensaje de video desde Berlín. El señor Al-Rashid, ahora simplemente Khalid para Lucía, estaba presente en persona, sentado junto a los dignatarios locales. El director Castillo subió al podio con nerviosismo evidente, pero también con un orgullo que no intentaba ocultar. Hace 3 meses, comenzó, una estudiante de 12 años, recién llegada de un pueblo llamado San Isidro del Valle, entró a esta institución con un diccionario viejo y un conocimiento que ninguno de nosotros supo reconocer inicialmente. Hoy, esa estudiante representa el futuro de nuestra escuela y, me atrevo a decir, el futuro de la educación en nuestra región. Lucía sintió la mano de su madre apretando la suya. El programa de excelencia multilingüe becará a 50 estudiantes de comunidades rurales y de bajos recursos. Les ofrecerá educación en idiomas que van desde el inglés y el alemán hasta el náhuatl y el quechua. Construiremos puentes entre culturas, entre generaciones, entre mundos que antes parecían separados por muros infranqueables. El director hizo una pausa y miró directamente a Lucía.
Y todo comenzó porque una niña se negó a guardar silencio cuando le dijeron que era imposible. Lucía fue invitada al podio. Caminó entre los aplausos, sintiendo el peso de cientos de miradas, pero también la ligereza de saber que estaba exactamente donde debía estar. Mi abuelo Sebastián comenzó, su voz firme a pesar de los nervios. Aprendió a leer a los 12 años usando periódicos viejos que encontraba en la basura. Nadie le enseñó. Nadie le dijo que podía. Simplemente lo hizo porque creía que las palabras eran puentes hacia mundos que de otra forma nunca podría visitar. Miró hacia la fotografía de su abuelo. Pasó 20 años viajando por el mundo, aprendiendo idiomas en cada puerto. Cuando regresó a San Isidro, la gente del pueblo pensó que estaba loco. Un campesino que hablaba japonés, alemán, árabe. ¿Para qué servía eso en un lugar donde apenas había señal de teléfono? Algunas risas nerviosas en el auditorio. Pero mi abuelo no aprendió idiomas para impresionar a nadie. Los aprendió porque cada lengua era una ventana hacia otra forma de ser humano. El japonés le enseñó la belleza del silencio. El alemán le enseñó la precisión del pensamiento. El árabe le enseñó la poesía escondida en las palabras cotidianas. Lucía sacó el diccionario de su abuelo del bolsillo de su vestido. Este diccionario tiene más de 60 años. Las tapas están rotas, las páginas amarillas. Algunas palabras ya no se usan, pero es el objeto más valioso que poseo, porque representa una idea que ningún dinero puede comprar, que el conocimiento no tiene dueño. Levantó el diccionario para que todos pudieran verlo. Hoy, gracias a personas generosas de Japón, Alemania y los Emiratos Árabes, 50 niños como yo tendrán la oportunidad de abrir sus propias puertas. Aprenderán idiomas que los conectarán con el mundo. Pero más importante aún, aprenderán que su origen no determina su destino. Miró hacia donde estaba sentado el profesor Fonseca. Hace 3 meses, un profesor me dijo que era imposible que una campesina hablara 9 idiomas. Hoy ese mismo profesor lidera este programa. Eso me enseñó algo importante. Las personas pueden cambiar, los prejuicios pueden desaparecer, los muros pueden convertirse en puentes. La voz de Lucía se quebró ligeramente, pero continuó. Mi abuelo murió cuando yo tenía 8 años. Nunca vio este día. Nunca supo que su nieta estaría aquí, frente a dignatarios internacionales, traduciendo sus sueños al idioma de la realidad. Las lágrimas corrían por el rostro de Elena. Varios en el auditorio también se secaban los ojos. Pero yo sé que de alguna forma él está aquí, en cada palabra que pronuncio, en cada idioma que hablo, en cada puente que construyo. Lucía cerró el diccionario y lo sostuvo contra su pecho. Gracias, abuelo, por enseñarme que imposible es solo una palabra, y las palabras, como tú siempre dijiste, están hechas para ser traducidas. El auditorio estalló en aplausos. De pie, todos de pie. Después de la ceremonia, Lucía buscó un momento de soledad. Lo encontró en el pequeño jardín trasero de la escuela, un espacio olvidado entre edificios donde crecían flores silvestres que nadie cuidaba, pero que insistían en florecer. Se sentó en un banco de piedra y abrió el diccionario de su abuelo una vez más. Las páginas crujieron suavemente, como si le dieran la bienvenida. Fue entonces cuando escuchó pasos. El profesor Fonseca apareció en el sendero. Se detuvo a varios metros, dudando. Lucía notó que sostenía algo en las manos, un libro pequeño, gastado. No dijo nada, solo caminó lentamente hacia el banco y se sentó en el extremo opuesto, dejando espacio entre ellos. El silencio se extendió. 1 minuto, 2. Las flores se mecían con la brisa de la tarde. Fonseca miró el libro en sus manos, lo abrió en una página marcada con una esquina doblada. Su voz, cuando finalmente habló, era apenas un susurro. Mi padre era zapatero.
Lucía lo miró. Este era su cuaderno de cuentas. Fonseca pasó los dedos por la página amarillenta. Anotaba cada par de zapatos que reparaba, cada peso que ganaba, cada peso que le debían. Cerró el cuaderno. Nunca aprendió a leer bien, pero sabía sumar mejor que cualquier contador. Una pausa larga. Murió cuando yo tenía 15 años. Dejó deudas. Mi madre lavó ropa ajena para pagarlas. Lucía no interrumpió. Entendía que algunas historias necesitan silencio para ser contadas. Estudié con becas, con préstamos. Trabajaba de noche en una panadería y estudiaba de día. Cada título me costó sangre. Fonseca miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Y en algún momento olvidé. Guardó el cuaderno en su bolsillo. Olvidé el olor a cuero de la tienda de mi padre. Olvidé las manos agrietadas de mi madre. Olvidé que yo también fui el niño pobre que otros miraban con lástima. Se volvió hacia Lucía. Sus ojos estaban húmedos. Cuando te vi entrar con tu camisa de cuadros, me vi a mí mismo y me dio miedo. Porque si tú podías saber más que yo sin títulos ni universidades, entonces quizás todo lo que sacrifiqué, quizás no valía tanto como creía. Lucía sostuvo su mirada. ¿Por qué me cuenta esto, profesor? Fonseca no respondió inmediatamente. Sacó algo más de su bolsillo, una fotografía vieja en blanco y negro. Un hombre joven con delantal de cuero, sonriendo frente a una tienda pequeña. Mi padre, se la mostró a Lucía. Nunca viajó más allá de su pueblo, nunca aprendió otro idioma, pero cada persona que entraba a su tienda salía con los zapatos arreglados y una historia que contar. Guardó la foto. Tu abuelo navegó por el mundo y aprendió 9 idiomas. Mi padre nunca salió de su calle y apenas sabía firmar su nombre. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Pero creo que los dos entendían lo mismo. ¿Qué cosa? Que el valor de una persona no está en lo que sabe, está en lo que hace con lo que sabe. El sol terminaba de ocultarse. El jardín se llenaba de sombras suaves. Fonseca se puso de pie lentamente. Antes de irse, colocó algo sobre el banco junto a Lucía. Era un libro pequeño, nuevo, con tapas de cuero. Es un cuaderno en blanco, dijo, para que escribas tu propia historia, la que viene después del diccionario de tu abuelo. Lucía tomó el cuaderno. Las páginas estaban vacías, esperando. Gracias, profesor. Fonseca asintió una vez. Comenzó a alejarse, pero se detuvo después de unos pasos. Sin volverse dijo, tu abuelo era mejor maestro que yo. Y se fue. Lucía se quedó sola con las flores silvestres, el diccionario de su abuelo y un cuaderno nuevo. Abrió el diccionario en la última página en blanco y escribió con letra cuidadosa. Este diccionario me fue dado por mi abuelo Sebastián Medina, marinero de todos los océanos y maestro de todas las lenguas. Él me enseñó que las palabras son puentes y que el conocimiento es agua que debe fluir. Hoy empiezo un cuaderno nuevo, pero este diccionario viajará siempre conmigo, recordándome de dónde vengo y todo lo que es posible. Con amor infinito, Lucía Esperanza Medina, a los 12 años. Cerró el diccionario y lo colocó sobre su pecho. Las estrellas brillaban sobre la ciudad, las mismas que su abuelo había visto desde cubierta de barcos en mares lejanos. Mañana habría más idiomas que aprender, más puertas que abrir, más historias que traducir. Pero esa noche, Lucía simplemente se quedó ahí, en el jardín olvidado, sintiendo el peso de un diccionario viejo y la ligereza de un futuro que ya nadie podría llamar imposible. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna, porque mañana te traemos la historia de un niño que fue humillado por ser nieto del conserje de su propia escuela.
Se burlaron cuando intentó defender algo importante, pero lo que salió de su boca dejó a todos en absoluto silencio. Te esperamos,